¿Alguna vez han sentido que su mundo entero está a punto de desmoronarse por un solo error? Y de repente, la persona que menos imaginan aparece con la llave para salvarlo todo. Lo que les voy a contar hoy no es un cuento de hadas. Es lo que me pasó a mí en el piso 50 de una empresa en Madrid. Un día que empezó como una pesadilla y terminó con una apuesta que nadie en su sano juicio habría aceptado. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal Amor Sincero, donde subimos un video todos los días para compartir historias que nos llegan al corazón. Denle like al video si les gusta este relato y déjenos en los comentarios de dónde nos escuchan y a qué hora nos están viendo. Nos encanta leer sus experiencias. Esa mañana de noviembre en Madrid, el aire se sentía pesado, casi eléctrico, dentro de la sala de juntas de Automotive Mendoza. Yo estaba ahí, rodeada de 12 de los mejores ingenieros de toda Europa, hombres con títulos impresionantes que llevaban 6 meses rompiéndose la cabeza con un motor que simplemente no quería arrancar. Teníamos un contrato de 500 millones de euros con SEAT pendiendo de un hilo y solo nos quedaban 3 días para dar una respuesta definitiva antes de perderlo todo. La presión era tanta que sentía que las paredes de cristal de mi oficina se me venían encima mientras veía ese prototipo frío y silencioso en medio de la mesa. Mi abuelo fundó esta empresa con puro esfuerzo y yo sentía que bajo mi mando todo ese legado de 70 años se iba a convertir en humo, por culpa de un fallo técnico que nadie entendía. La tensión era tan fuerte que podías escuchar hasta el vuelo de una mosca, interrumpido solo por las discusiones vacías de los técnicos que ya no sabían qué más inventar. Yo caminaba de un lado a otro, con los nervios a flor de piel, mirando el reloj de la pared y sintiendo que cada segundo era una bofetada a mi reputación y al futuro de mi familia. De pronto, alguien tocó a la puerta de cristal de una forma insistente que me sacó de quicio, porque nadie interrumpe mis reuniones de esa manera. Era el hombre de la limpieza, un tipo llamado Carlos, que siempre veía por los pasillos con su carrito gris y su uniforme gastado, pero que ese día tenía una mirada que no pude ignorar. Jamás me hubiera imaginado que ese empleado, al que apenas le devolvía el saludo por mi propia arrogancia, estaba a punto de lanzarme un salvavidas en medio de mi peor naufragio. Carlos se quedó parado ahí, con esa expresión seria de quien sabe algo que el resto ignora, y soltó sin anestesia que él sabía que era lo que estaba mal con el motor. En ese momento, la frustración me ganó y solté una risa amarga, de esas que salen cuando ya no tienes nada más que perder y te parece que el mundo se está burlando de ti. Los ingenieros también se rieron, algunos con desprecio y otros con una lástima que me revolvió el estómago, porque era absurdo que un hombre que limpiaba oficinas pretendiera darnos lecciones de mecánica cuántica y automotriz. Pero Carlos no bajó la mirada. Se mantuvo firme, con las manos callosas agarrando el mango de su carrito, y me miró con una dignidad que me hizo sentir pequeña por un segundo. Fue entonces cuando, impulsada por la rabia y la desesperación, le lancé ese desafío que hoy me parece una locura. Le dije que si arreglaba el motor, me casaría con él. La sala se quedó en un silencio de tumba, de esos que te hacen zumbar los oídos, mientras todos me miraban como si me hubiera vuelto loca de remate. Yo misma no podía creer lo que acababa de salir de mi boca, pero mi orgullo no me permitía dar marcha atrás frente a mis subordinados y los directivos de la empresa. Esperaba que él se diera la vuelta y se fuera muerto de vergüenza, pero Carlos, con una calma que todavía me pone los pelos de punta, me miró directo a los ojos y aceptó el trato sin dudarlo ni un instante. No pidió dinero ni un ascenso en ese primer momento, solo aceptó el reto de una mujer arrogante
que estaba usando su propia vida personal como moneda de cambio para salvar un negocio. En ese minuto exacto sentí que acababa de firmar un contrato con el destino y que ese hombre de overol gris iba a ser el principio o el fin de todo mi imperio. Después de que aceptara, el ambiente en la oficina cambió de la burla a una curiosidad muy incómoda, porque el doctor Herrera, que era el jefe de todo el proyecto, empezó a interrogarlo con un tono bastante sarcástico. Carlos no se dejó achicar y nos contó que antes de terminar limpiando oficinas, había sido nada menos que el jefe de mecánicos de la escudería Rojo Fuego en la Fórmula 1. Yo me quedé helada al escucharlo, porque todos en este mundo sabemos que Rojo Fuego fue una leyenda que desapareció de golpe por un escándalo financiero muy turbio hace un par de años. Él explicó que, aunque nunca lo procesaron ni tuvieron pruebas en su contra, la pura sospecha fue suficiente para que ninguna otra empresa le quisiera dar trabajo en todo el continente. Verlo ahí, con su dignidad intacta a pesar de haber pasado de la gloria de las pistas a recoger basura para sobrevivir, me hizo sentir una mezcla de culpa y una admiración que no quería reconocer todavía. Se acercó al motor con una tranquilidad que me dejó pasmada, moviéndose con una seguridad que ninguno de mis 12 ingenieros graduados había mostrado en meses. Empezó a observar los componentes de cerca, como si estuviera escuchando los secretos que la máquina tenía para contar, sin usar computadoras ni escáneres al principio. Tras unos minutos de silencio absoluto, Carlos declaró que el problema no era de diseño, como todos pensábamos, sino que se trataba de un error de sincronización en el ensamblaje. Dijo algo que nunca olvidaré, que el motor tenía 2 corazones, el de gasolina y el eléctrico, pero que estaban tocando melodías diferentes en lugar de una sola sinfonía. Mientras los ingenieros protestaban diciendo que ellos habían seguido todos los protocolos estándar, yo empecé a notar que la lógica de Carlos tenía un sentido profundo y sencillo, que a los expertos se les había escapado por estar mirando solo los manuales. La discusión se volvió un caos total cuando Carlos pidió 12 horas a solas con el motor para demostrar que podía hacerlo cantar como un violín Stradivarius. Mis ingenieros estaban indignados, se sentían insultados por la sola idea de que un limpiador pudiera resolver en una noche lo que a ellos les tomó medio año de trabajo arduo. Pero yo ya no tenía nada que perder. El ultimátum de SEAT vencía en 3 días y la humillación de admitir el fracaso era mucho peor que darle una oportunidad a este hombre. Así que, frente a todos, puse las reglas sobre la mesa. Tendría desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Si fallaba, desaparecería de mi vista para siempre y no volvería a pisar la empresa. Pero si lo lograba, yo tendría que cumplir esa promesa de matrimonio que solté en un arranque de locura. No sé si era la desesperación o algo en su mirada, pero sentía que mi corazón latía con la misma irregularidad que ese motor averiado. Carlos aceptó sin pestañear, y lo único que pidió fue acceso total al laboratorio, a las herramientas de diagnóstico y a los manuales técnicos, aclarando que trabajaría completamente solo. Lo vi caminar hacia el laboratorio con una determinación que me dejó helada, como si realmente no le importara la presión de tener el destino de una multinacional sobre sus hombros. Antes de que yo me fuera para dejarlo trabajar, le pregunté por qué arriesgarse tanto por una apuesta donde él sabía perfectamente que yo jamás me casaría con alguien como él. Su respuesta me dio un golpe de realidad que todavía me duele. Me dijo que esta era su única oportunidad de demostrar que todavía valía algo después de haberlo perdido todo. No lo hacía por el dinero ni por mi estatus, sino por recuperar su honor como técnico, y me aseguró que, aunque yo no me casara con él, el hecho de que yo mantuviera mi palabra le devolvería la fe en la justicia,
Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé en mi ático de Salamanca dando vueltas como una leona enjaulada, imaginando lo que estaba pasando en el laboratorio del piso 50. Me sentía una completa estúpida por haber puesto mi vida personal en juego de esa manera, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba con todas sus fuerzas que Carlos tuviera éxito. No era solo por el contrato de 500 millones, sino por esa sensación extraña de que la justicia poética debía ocurrir para un hombre que había sido pisoteado por el sistema. Cada vez que miraba el reloj, sentía una opresión en el pecho, pensando en la imagen de Carlos solo frente a ese monstruo de metal jugándose su última carta de dignidad. Me preguntaba si realmente estaba ocurriendo un milagro, o si yo solo estaba siendo la protagonista de la broma más cara y humillante de la historia de la industria automotriz española. A las 6 de la mañana ya no aguanté más la incertidumbre y regresé a la oficina, mucho antes de lo previsto, con el corazón en la boca. Me puse a revisar las cámaras de seguridad y lo vi. Carlos no se había sentado ni un solo minuto en toda la noche. Estaba completamente absorto en su elemento. Lo observaba desmontar piezas con una precisión que parecía quirúrgica y volverlas a armar con una delicadeza que me dejó hipnotizada frente a la pantalla. Tenía hojas de cálculos esparcidas por el suelo y los monitores de diagnóstico mostraban gráficos que yo nunca había visto en las pruebas anteriores de mis ingenieros. Se veía agotado, con el cabello alborotado y el overol manchado de grasa, pero sus movimientos seguían siendo seguros, como si estuviera siguiendo una partitura musical que solo él podía escuchar en medio de aquel silencio tecnológico. A las 8 en punto, entré al laboratorio, tratando de mantener mi máscara de jefa implacable, seguida de cerca por los ingenieros que venían con caras de sueño y una sonrisita de superioridad que me daban ganas de gritar. El lugar parecía el escenario de una batalla campal. Había diagramas dibujados hasta en las servilletas de café y los instrumentos de diagnóstico mostraban curvas de rendimiento que nunca habíamos logrado alcanzar. Carlos estaba de pie junto al banco de pruebas, con las ojeras marcadas hasta el alma y las manos negras de aceite, pero tenía una luz en los ojos que me detuvo en seco. Parecía un general que acababa de ganar una guerra imposible con un ejército de un solo hombre. No dijo ni una palabra, simplemente me miró y señaló el panel de control, esperando que yo misma diera la orden de encendido frente a todos los que se habían burlado de él durante meses. El doctor Herrera se acercó a las computadoras y empezó a revisar los parámetros que Carlos había programado durante la madrugada, y de repente se puso pálido como un papel. Empezó a murmurar que no reconocía esos algoritmos, que eran una mezcla extraña de sistemas aeronáuticos y tecnología de la Fórmula 1 que nadie se había atrevido a usar en un coche de calle. Carlos explicó con voz ronca que no se podía sincronizar dos sistemas que ya estaban calibrados por separado. El truco estaba en hacerlos nacer juntos, como un solo organismo vivo que respira al mismo tiempo. Mientras él hablaba, yo sentía que el aire en el laboratorio se volvía más denso, porque nos estaba dando una lección de humildad que ninguno de nosotros iba a olvidar jamás. Era el momento de apretar el botón de arranque, y juro que me temblaban los dedos como si fuera una aprendiz en su primer día de trabajo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse a Amor Sincero. Publicamos un video nuevo cada día con historias que nos recuerdan que el valor real de las personas no siempre está en sus títulos, sino en su carácter. Denle like al video si creen que Carlos se merece esta victoria y déjennos en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido que demostrar su valor ante alguien que no creía en ustedes? Carlos presionó el botón de arranque con una seguridad que me dejó sin respiración. Y en un segundo,
El laboratorio se llenó de un zumbido electrónico, seguido por el rugido de un motor B12 que despertaba. Pero no era el ruido espantoso de antes. Esta vez el sonido era puro, una música mecánica perfecta que hacía vibrar hasta el suelo bajo mis pies. Me quedé mirando los monitores y no podía creerlo. La temperatura era óptima, el consumo era mínimo y las emisiones estaban casi en cero, tal como lo habíamos soñado en el papel. Lo más increíble era ver cómo el paso del motor de gasolina al eléctrico ocurría sin un solo tirón, con una armonía que mis ingenieros dijeron que era técnicamente imposible de lograr. En ese momento comprendí que Carlos no solo era un mecánico, era un genio que acababa de salvar mi empresa y mi apellido de la ruina total. Los ingenieros se amontonaban alrededor de las pantallas con caras de absoluta incredulidad, revisando los datos una y otra vez, porque los parámetros eran incluso mejores que los del diseño original. El silencio que siguió al apagado del motor fue ensordecedor, porque todos en esa sala recordábamos perfectamente lo que yo había prometido frente a 12 testigos. Miré a Carlos y él me devolvió una mirada cargada de orgullo, pero también de una tristeza que me partió el alma, como si supiera que yo estaba buscando una excusa para escapar del trato. Le pedí a todo mi equipo que saliera para preparar la presentación para SEAT, y por fin nos quedamos solos, con ese motor impecable entre nosotros dos, como el único testigo de una verdad que me quemaba por dentro. Me sentía atrapada entre mi palabra de honor y el abismo social que nos separaba, dándome cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Nos quedamos ahí parados, cada uno a un lado del banco de pruebas, y el silencio era tan pesado que casi podía tocarse mientras yo intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Carlos rompió el hielo con una madurez que me desarmó por completo, diciéndome que no era tan ingenuo como para creer que una mujer como yo, que vivía 50 pisos por encima de la realidad, se casaría de verdad con él. Me explicó con mucha calma que él vivía en un estudio en Vallecas y que tenía que tomar 2 autobuses para llegar a trabajar, dejando claro que nuestros mundos no tenían nada que ver. Lo que él quería realmente no era una boda de papel, sino el reconocimiento público de que él había resuelto el problema y la oportunidad de volver a trabajar en lo que amaba con la dignidad que merecía. Al escucharlo, sentí una puntada de vergüenza, porque yo ya estaba pensando en cómo retractarme, mientras él solo buscaba recuperar su nombre después de tanta injusticia. Esa propuesta pragmática de Carlos me pareció un salvavidas para mi orgullo, un acuerdo de negocios donde ambos ganaríamos sin tener que pasar por el altar de verdad. Él propuso que lo contratara como jefe de desarrollo y que mantuviéramos la ficción del compromiso por unos meses para limpiar su reputación frente a la industria que lo había rechazado. Yo me acerqué a la ventana para mirar Madrid, pensando en lo que dirían los periódicos y cómo se burlarían de la CEO millonaria con su mecánico, pero algo en mi interior ya no se sentía tan seguro de querer rechazarlo. Le dije que estaba loco, que los medios nos devorarían vivos, pero al final acepté sus condiciones con una mezcla de miedo y alivio que no supe explicar en ese momento. Nos dimos la mano para sellar el pacto, como si fuéramos 2 ejecutivos cerrando una fusión, pero juro que sentí una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con los negocios, y mucho con algo que empezaba a despertar en mí. Los primeros días de ese falso compromiso fueron una auténtica comedia de errores y nervios que me tenían al borde del colapso. Yo había subestimado por completo lo difícil que era fingir que estaba enamorada de un hombre al que apenas conocía, mientras la prensa se lanzaba sobre nosotros como buitres hambrientos. Los periódicos titulaban cosas como «La CEO y el mecánico», «Un amor de cuento»,
y yo tenía que aprenderme de memoria los detalles de la vida de Carlos para no meter la pata en las entrevistas. Descubrí que era de Valencia, que era hijo de una maestra y que se había graduado con honores antes de llegar a la cima de la Fórmula 1. Por su parte, Carlos tuvo que cambiar su overol por trajes a medida y aprender a moverse en cenas con estrellas Michelin, un mundo de lujo que le resultaba tan ajeno como el espacio exterior. Era agotador sonreír para las fotos, mientras por dentro me preguntaba cuánto tiempo más podríamos sostener este teatro sin que alguien descubriera que todo era un plan de negocios. A pesar de que todo era una farsa, ver a Carlos adaptarse a mi mundo con tanta dignidad me generaba una confusión que no sabía cómo manejar. 3 semanas después de empezar este juego, me quedé tarde en la oficina revisando los contratos finales con SEAT, sintiendo el peso de la empresa sobre mis hombros. Carlos entró a las 10 de la noche solo para ver si yo estaba bien, y me sorprendió notar cuánto había cambiado su imagen en tan poco tiempo. Ya no era el hombre invisible con el carrito de limpieza, ahora tenía el cabello bien cortado, una postura firme, y sobre todo, le había vuelto el brillo de la pasión a los ojos. Me agradeció por la oportunidad, diciéndome que gracias a este trato su nombre volvía a ser respetado en los talleres de toda Europa. Nos quedamos ahí, en la penumbra de mi oficina, y por primera vez sentí que la presencia de otra persona me daba la paz que tanto me faltaba en mi soledad de mando. Esa noche, bajo la luz tenue de la oficina, Carlos me hizo una pregunta que me dejó descolocada. Quería saber por qué, más allá del orgullo, yo había aceptado seguir adelante con el trato si podía haberlo ignorado sin consecuencias legales. Me quedé pensativa, mirando la ciudad a través del cristal, y le confesé que al principio fue por no parecer alguien que falta a su palabra, pero que ahora sentía que era la mejor decisión que había tomado en años. Le dije que él no solo había salvado el contrato de 500 millones, sino que me había enseñado que el talento de verdad no tiene nada que ver con los títulos ni con el apellido. Me di cuenta de que me gustaba la mujer en la que me estaba convirtiendo cuando estaba con él. Alguien menos arrogante y mucho más humana. Él se acercó a la ventana y admitió que también estaba empezando a olvidar dónde terminaba la farsa y dónde empezaba lo que sentía de verdad. Fue en ese momento cuando nos besamos por primera vez, un beso dulce y lleno de dudas, como si estuviéramos cruzando una línea prohibida de la que ya no habría vuelta atrás. Al separarnos, nos miramos con ojos totalmente nuevos, y yo alcancé a susurrar que aquello lo complicaba todo de una manera terrible. Carlos, con esa sonrisa tranquila que tanto me gustaba, admitió que sí, pero que tal vez las mejores cosas de la vida son precisamente esas complicaciones que uno no planea. A partir de ahí, los meses siguientes se convirtieron en un descubrimiento mutuo constante donde aprendí a disfrutar de las cosas sencillas que él me enseñaba. Empezamos a cambiar las cenas de gala por tabernas de barrio y paseos por el Retiro, donde podíamos hablar de verdad sin protocolos ni máscaras. Yo, que siempre había vivido protegida por mi armadura de éxito, empecé a mostrarle mi vulnerabilidad a un hombre que me veía tal cual era. A medida que pasaban los meses, Automotive Mendoza se transformó de una manera que nadie hubiera podido predecir aquel día de la crisis. Carlos no solo se quedó como jefe de desarrollo, sino que implementó una cultura de respeto donde los mecánicos de la planta tenían voz directa en las decisiones de los ingenieros de oficina. Yo lo observaba dirigir las reuniones con una mezcla de firmeza y humildad, que hacía que la gente se desviviera por trabajar para él, algo que mi arrogancia nunca había logrado conseguir. Mi abuelo siempre decía que una empresa es tan fuerte como el corazón de su gente, y por primera vez en mi vida
Entendí lo que eso significaba gracias al hombre que antes yo consideraba invisible. Las ganancias subieron. El contrato con SEAT fue un éxito rotundo. Y la armonía en los pasillos era tan evidente que hasta los accionistas más duros estaban encantados con el cambio de rumbo. Sin embargo, el calendario no se detiene, y la fecha límite de nuestro contrato de 6 meses se acercaba peligrosamente, poniéndome los nervios de punta cada vez que miraba mi agenda. La farsa pública de nuestro compromiso había funcionado tan bien que todo el mundo esperaba una boda real, pero entre nosotros dos, el pacto original seguía siendo solo una formalidad laboral. Una noche de domingo, mientras cenábamos algo sencillo en su pequeño apartamento de Vallecas, Carlos me recordó que el acuerdo estaba por vencer y que yo era libre de anunciar nuestra ruptura sin ninguna consecuencia. Sentí un vacío enorme en el estómago al escucharlo hablar de libertad, porque me di cuenta de que ya no me imaginaba mi oficina, ni mi casa, ni mis mañanas sin su presencia tranquila y sus manos manchadas de aceite. El trato que empezó como una burla se había convertido en el centro de mi universo, y yo no sabía cómo pedirle que se quedara de verdad. Esa noche en Vallecas, mientras el sonido de la calle se colaba por la ventana abierta de Carlos, me quedé mirando mis manos, sintiendo que todo el oro y el poder que representaba mi apellido no valían nada comparado con la paz que sentía en ese sofá gastado. Carlos me dijo que ya había redactado un comunicado de prensa muy respetuoso, explicando que nuestros caminos se separaban amistosamente debido a nuestras agendas laborales incompatibles. Me dolió escucharlo tan decidido, tan dispuesto a dejarme ir para no estorbar en mi mundo de 1900 rascacielos y juntas de accionistas, como si todavía pensara que él era solo el mecánico y yo la gran empresaria. Levanté la vista y vi que él evitaba mirarme a los ojos, probablemente para que no notara que a él también le estaba desgarrando el alma cumplir con la última parte de nuestro trato original. Fue en ese momento cuando la arrogante Isabel Mendoza murió definitivamente para dar paso a la mujer que realmente quería ser por el resto de su vida. Le quité los papeles de las manos, los rompí en 1000 pedazos frente a él, y le dije que si pensaba que me iba a librar de él tan fácilmente, es que no me conocía en absoluto después de estos 6 meses. Le confesé que la apuesta de aquel día en la oficina había sido la mayor estupidez de mi vida, pero que perderlo ahora sería el mayor error que podría cometer un ser humano con corazón. Carlos se quedó mudo, con esa sorpresa grabada en el rostro que lo hacía ver tan auténtico, y por primera vez vi cómo una lágrima de alivio recorría su mejilla mientras me abrazaba con una fuerza que me hizo sentir segura por fin. La mañana siguiente a mi confesión en Vallecas, llegamos a la oficina tomados de la mano, sin cámaras escondidas ni estrategias de marketing preparadas por el equipo de relaciones públicas. No hacía falta decir nada. La forma en que Carlos me miraba y cómo yo me apoyaba en él hablaba más fuerte que cualquier comunicado de prensa que pudiéramos redactar. Los empleados se quedaban petrificados al vernos pasar, porque ya no era la jefa distante y el ingeniero estrella cumpliendo un contrato, sino 2 personas que habían encontrado algo real en medio de un campo de batalla empresarial. Me senté en mi escritorio y por primera vez en años no sentí que el peso de la empresa fuera una carga solitaria, sino un proyecto compartido con alguien que me entendía mejor que nadie en este mundo de apariencias. Anunciamos nuestra boda para un mes después, pero esta vez no fue una apuesta ni un desafío lanzado al aire para salvar un contrato de millones de euros. Fue una ceremonia íntima, muy alejada de lo que la alta sociedad madrileña esperaba de una heredera como yo, centrada en las personas que realmente nos habían apoyado.
Carlos invitó a sus antiguos compañeros mecánicos, esos que nunca lo abandonaron cuando cayó en desgracia, y verlos mezclados con mis directivos fue la lección de humildad más grande que mi empresa recibió jamás. Esa mezcla de mundos, que antes me parecía imposible y hasta vergonzosa, se convirtió en la esencia misma de nuestra nueva vida, demostrando que el respeto mutuo puede derribar cualquier barrera social si hay honestidad de por medio. La integración de Carlos en la cúpula directiva de Automotive Mendoza no solo trajo beneficios técnicos, sino que cambió por completo mi forma de entender el liderazgo y la vida. Recuerdo que un mes después de nuestra boda, caminábamos por la planta de producción y él se detuvo a hablar con cada uno de los operarios, conociendo sus nombres y las historias de sus familias. Yo siempre había visto a esas personas como simples números en una hoja de Excel, pero a través de los ojos de mi esposo empecé a ver el alma de la compañía. Esa nueva atmósfera de respeto y cercanía hizo que la productividad se disparara, no por miedo, sino por una lealtad genuina que nunca antes habíamos experimentado en 3 generaciones. Fue entonces cuando comprendí que el motor que Carlos arregló aquella noche no fue solo el de un coche, sino el de mi propia humanidad, que estaba oxidada por la soberbia y el aislamiento del poder. Nuestra historia se volvió un símbolo de esperanza para muchos trabajadores que se sentían invisibles en sus propios empleos, demostrando que el talento no entiende de clases sociales. Carlos y yo decidimos crear una fundación dentro de la empresa para becar a mecánicos con talento que no tenían recursos para estudiar ingeniería, dándoles la oportunidad que a él casi le arrebatan. A veces por la noche nos sentábamos en la terraza de nuestra casa y recordábamos entre risas aquel momento absurdo en la sala de juntas cuando le prometí matrimonio. Él siempre me decía, con esa calma que me enamoró, que él no aceptó el reto por la boda, sino porque no podía soportar ver una máquina tan hermosa sufriendo por un error de orgullo. En esos momentos me daba cuenta de que yo era la verdadera afortunada, no por haber salvado mi contrato millonario, sino por haber encontrado a un hombre que me enseñó a valorar lo que realmente importa. Hoy, después de varios años de aquel día que parecía el fin de mi carrera, miro hacia atrás y me doy cuenta de que el motor que se exhibe en el Museo de la Innovación de Madrid es mucho más que metal y cables. Para el mundo es una proeza de la ingeniería, pero para mí es el recordatorio constante de que nunca debemos juzgar un libro por su portada ni a una persona por el uniforme que viste. Carlos sigue siendo mi mayor orgullo, no solo por su mente brillante, sino por recordarme cada mañana que el éxito de una empresa se mide en la felicidad de su gente y no solo en las cifras del balance anual. Nuestra hija mayor ya corre por los talleres aprendiendo de su padre, y me llena el corazón ver cómo él le enseña que la verdadera grandeza nace de la humildad y del trabajo bien hecho, sin importar lo que digan los demás. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si aquel hombre de la limpieza no hubiera tenido el valor de tocar la puerta de mi oficina en el momento justo. Probablemente hoy tendría más dinero, pero estaría vacía de propósito, atrapada en una burbuja de cristal que no me dejaba ver la belleza de la realidad. Esta experiencia me enseñó que las apuestas más locas, esas que nacen de la desesperación o del orgullo, a veces son las que el destino utiliza para darnos la lección que tanto necesitamos. No se dejen llevar por las apariencias, porque la persona que menos imaginan puede ser la que tenga la llave para abrir el motor de su propia felicidad. Al final del día, el amor y el respeto mutuo son los únicos combustibles que realmente nos hacen llegar lejos en este viaje que llamamos vida. Muchas gracias por acompañarnos en este relato tan especial.
Historias como la de Isabel y Carlos nos demuestran que nunca es tarde para cambiar el rumbo y que el verdadero talento siempre encuentra su camino hacia la luz. Si te sentiste identificado con esta historia de superación y amor verdadero, suscríbete a nuestro canal Amor Sincero y forma parte de nuestra comunidad. Recuerda que publicamos un video nuevo cada día para acompañarte. Déjanos un me gusta para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te dio una sorpresa a través de alguien a quien habías subestimado? Queremos leerte y saber desde qué parte del mundo nos escuchas. Hasta la próxima historia.